Este, Mira, eso es nuevo. Órale, es Sí, es nuevo. nuevo. Que nos puso que, no sé si oíste, Nanito, que la sesión está siendo grabada. Sí, claro, se escuchó. Sí. y me puso aquí que tengo que autorizar para ser grabado, ¿eh? Ah, mira, muy bien. A mí Así muy serio, también que si doy me mi puso. consentimiento a ser grabado, ¿no? Ya le Es pongo que, oye, continuar. con eso de la privacidad, ahora todo el mundo, bueno. Caray. Bueno, Qué bueno, menos mal. Este, les estaba platicando que hace 8 días nos quedamos, pues justamente platicando de Juárez particularmente y del último gobierno de Benito Juárez, ¿no? Y si mal no recuerdo íbamos a pasar al gobierno de Lerdo de Tejada, ¿verdad? Así es, sí, 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 correcto. Muy bien. Pues sí, en efecto, un poco recordando esta parte, vamos, al final es un periodo que para México siempre se considera como glorioso, más o menos, digamos, del final del imperio y hasta terminando prácticamente el porfiriato. Evidentemente, en cuestión histórica y en cuestión de algunos historiadores, el porfiriato ya no lo consideran como ese periodo glorioso, sino solamente los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, que es la República restaurada, es decir, reinstaurar otra vez la República porque pues el orden y toda la política había quedado en función del imperio, del segundo imperio de Maximiliano. Sin embargo, aquí hay que incluirle el porfiriato. El porfiriato también es parte de ese periodo glorioso e incluso todavía más. Tenemos que tener ahí muchas cosas claras, muchas cosas en cuenta, ¿no? Yo desde hace 2 semanas o la semana pasada incluso platicábamos cómo a pesar de que el imperio fue, pues fue esto absolutista, entre comillas, de todos modos la dinámica política fue para hacer un bien a México casi siempre, más allá de Juárez y Maximiliano, o sea, sin decir exactamente quién, porque estaban en pleito, pero ambos aportaron y participaron. Lo mismo en la presidencia de Benito Juárez de 1867 a 1871, que es, digamos, si lo quieren ver así, es la única presidencia completa, oficial, que no tuvo desmanes, que no tuvo, pues nada raro, ¿no? Del propio Benito Juárez, más allá de que duró casi 14 años aproximadamente, no fue del 58 al 72, que son 13 años, ¿no? 13 años más o menos lo que duró la presidencia completita de Benito Juárez. Al final, insistimos, pues fueron estos cortes, pues que no gobernó ni mucho menos, no tenía poderes de facto, no tenía tanto recurso económico. El asunto es que antes del porfiriato ya se venían haciendo cosas positivas, cosas favorables para el país en cuestión de infraestructura, en cuestión de crecimiento, de avance. Si bien a lo mejor después de la independencia algo correcto pues es crear nuevas constituciones, nuevos programas sociales, bueno, sociales es un decir porque en realidad eso casi no hubo, cuestión económica, permitir la inversión extranjera, cosas de esas, al final es un periodo, después de la independencia, me refiero de 1821 a 1850, vamos a poner ese margen, en realidad es un periodo en el que están luchando por cambiar las estructuras pasadas, algunos u otros por conservarlas. Después del 50 o del 57, con la Constitución de 1857, ya nadie está pensando exactamente en mantener las estructuras pasadas. Más allá de los conservadores que buscan a Maximiliano, es para una nueva monarquía, no para una monarquía igual que la que se había vivido. Esa es la diferencia también aquí en este punto. Entonces, ya están pensando ahora sí para adelante, ¿no? Para el cambio, para la transformación, para cosas nuevas que no quiere decir que todos las piensen igual, o sea, cada quien tenía su propio proyecto, cada quien tenía su propia estructura y eso pues no va a modificarse. Habíamos comentado que en el 71 vienen las nuevas elecciones, en 1871, en las cuales Benito Juárez decide reelegirse.
Y entonces es cuando todo el mundo protesta, particularmente Porfirio Díaz, pero evidentemente incluso hasta Lerdo de Tejada. Lo que pasa es que Sebastián Lerdo de Tejada, que es este personaje que estamos viendo ahí, junto con su hermano, eran partidarios de Benito Juárez. Su hermano era Miguel Lerdo de Tejada y era diputado, si mal no recuerdo. Entonces, eran partidarios de Benito Juárez, digamos, eran del bando, todos estos, incluso hasta el mismo Porfirio Díaz, pertenecían al Partido Liberal y a los ideales liberales como tal, pero pues al final, como ocurre en muchos partidos políticos, o diré en todos los partidos políticos, pues hay divisiones incluso internas, ¿no? O sea, está el sector no sé, digo, ahorita la verdad se me viene a la mente con los famosos chuchos, ¿no? En el PRD, porque, bueno, ya tiene bastante, pero es esa división muy marcada, muy tajante que dices, o sea, se están peleando el poder ahí dentro. Pues lo mismo en estos momentos. José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, el propio José María Luis Mora, Porfirio Díaz, aunque Porfirio Díaz no era activo dentro del partido, sino más bien estaba en la parte militar, y sobre todo era diputado Porfirio Díaz, también estaba en esa búsqueda. Y luego resulta que se quiere Benito Juárez, y esto por supuesto que no les parece para nada a estos personajes, ¿no? Con Fernando se escucha el perrito. Creo que sí. Mío, déjenmelo. No te preocupes, no te preocupes. Más bien estaba un poquito identificando quién. Entonces, pues evidentemente ahí no les parece y vienen estos conflictos internos. Sin embargo, Benito Juárez pues, le ofrece a Sebastián Lerdo de Tejada ser primero ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente en realidad le ofrece ya la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Pues porque es la forma en la cual pues, algo pasa, algo ocurre, es el siguiente en el mando, es el que es quien toma la presidencia de la República inmediatamente, ¿no? Claro, ratificado por el Congreso y sobre todo es una presidencia interina. Se tienen que convocar probablemente a nuevas elecciones, como ocurrió en el 72, muere Benito Juárez. Habíamos comentado pues que la muerte de Benito Juárez es un hito, no porque sea el primer presidente muerto, de hecho, ya habían muerto antes varios que habían sido, o sea, en el cargo presidencial y habían dejado vacante, digamos, la sede, ¿no? Ay, sí, la sede vacante, pero en realidad sí es importante, sobre todo porque no muere en batalla, es de los primeros que muere, o es el primero y prácticamente que muere por causas particulares, ¿no? No recuerdo si a ustedes les leí la clase pasada, pero pues hay toda una anécdota de la muerte, porque al final de cuentas a Benito Juárez ya le habían detectado esta famosa angina de pulmón, ya le habían dicho que tenía que cuidarse, que tenía algunos problemas, angina de pecho, perdón, no angina de pulmón, no, angina de pecho, que tenía algunos problemas cardíacos y que pues, tenía que descansar, tenía que reposar, él mismo pues ya venía con un mes de reposo y sin embargo, pues ese día prácticamente se empezó a sentir bastante mal por la mañana e hizo llamar a su hija, a su yerno, hizo llamar a los... a todos los ministros, por supuesto a Sebastián Lerdo de Tejada, prácticamente para darle instrucciones pues de cómo tenía que actuar, o sea, todavía en ese lecho de muerte, pues, o sea, como si fuera un rey prácticamente, ¿no? Dejando dicho qué es lo que iba a hacer o lo que no. O sea, no sé cómo actuaría yo, pero si me estoy muriendo, me olvido de todo y me preocupo por la parte personal, ¿no? Por la parte sentimental con mi familia o yo qué sé. Y aquí no, aquí se preocupó, entre comillas. Según lo que narran los médicos y algunos cronistas muy amigos, un periodista sobre todo muy amigo de Benito Juárez. Muere en el 72 y entonces Lerdo de Tejada pasa a ser presidente interino y convoca a elecciones y las gana. Las elecciones son contra Porfirio Díaz, otra vez. O sea, Porfirio Díaz participó en el 67, en el 71, en el 72
Y en el 76, 4 elecciones perdidas. La cuarta en realidad no la pierde como tal, sino por ahí se la roban, dice él, pero 4 elecciones perdidas antes de las 7 reelecciones. O sea, este fue un maestro, yo creo que de los procesos electorales, ¿no? De alguna forma. El tal Porfirio Díaz, claro, las ya de las del Porfiriato, pues no son para nada complicadas porque ya está en el poder y prácticamente él puede manejar, pero el problema fue llegar ahí. Entonces, compite contra Sebastián Lerdo de Tejada y vuelve a perder las elecciones Porfirio Díaz en 1872. 8,578 votos para Lerdo de Tejada y 545 para Porfirio Díaz. Porque al final de cuentas, votan gente que no estaba exiliada, gente que de alguna forma pues estaba, entendía y querían a Benito Juárez. Luego yo siempre les digo que cómo es posible que la gente se mantenga en el poder, y lo digo por muchas personas, pero, o sea, por muchos gobernantes en el mundo y en todas las épocas, y en muchas ocasiones tiene que ver también con que algo le llega a la gente que le permite mantenerse en ese poder, que no es, o sea, si tuvieran al 90% de la población en contra, por supuesto que no se mantienen. Entonces, así Benito Juárez era muy querido. Y Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, fue identificado con los principios de Benito Juárez, sobre todo eh, de la autonomía mexicana, ¿no? De la autonomía como nación y la expulsión a los extranjeros y sí darle negocios a todos estos, pero limitados. Al final de cuentas, esa fue la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, también, ¿no? Un poco continuidad en función de la política de Benito Juárez. Vale insistir, insisto, no recuerdo si se los dije la clase pasada, pero Sebastián Lerdo de Tejada fue el primer presidente de México nacido en México. ¿Y a qué voy con ese comentario? Que de Benito Juárez para atrás todos habían nacido en la Nueva España. Es el mismo territorio, pero digamos, en esta idea de nuevo país, ¿no? Sebastián Lerdo de Tejada, me refiero, es el primer personaje que nace y tiene estas cualidades. Haber sido mexicano oficialmente por nacimiento, ¿no? No tanto por conversión, porque al final de cuentas todos los demás, pues en automático cuando la nación se pasa a ser México, todos se convierten en mexicanos. Pero bueno, son cuestiones nada más de nombre. Sebastián Lerdo de Tejada, perdón, se convirtió en presidente en el 72 y hasta el 76, digamos, duraba su mandato. Fueron 4 años los que dura la presidencia, en la cual, pues prácticamente Benito Juárez le había dejado, digámoslo así, la mesa servida, ¿no? Para que él actuara, para que él se moviera. Benito Juárez, acuérdense, había iniciado la construcción del ferrocarril Veracruz-México. Sebastián Lerdo de Tejada termina y culmina ese ferrocarril. Cosa que comentábamos también la clase anterior, pues a Porfirio Díaz se le atribuye el crecimiento de las vías férreas de México y gracias porque él trajo los trenes. No los trajo Juárez. Los implementó Sebastián Lerdo de Tejada y expandió la red el propio Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, ahí digo, para que se ajusten esas formas de decir las cosas que sí tienen que ver. Por supuesto, en el Porfiriato creció la red de trenes muchísimo, pero el primero fue en estos periodos. Algo importante que también hizo Sebastián Lerdo de Tejada, a lo mejor puede sonar a algo básico, pero es el restablecimiento del Senado. Ojo, la Cámara de Diputados, que es así, siempre se mantuvo, es la que ratificaba al presidente interino y también al presidente a este personaje que se convertía en el presidente de la Suprema Corte, o que era el presidente de la Suprema Corte y se convertía en presidente interino, y también era quien ratificaba las candidaturas y las elecciones.
Entonces, técnicamente, pues tú ponías, como siempre ha pasado, ¿no? Pones a tus cuates en la Cámara de Diputados y te ratifican en automático. Restablecer el Senado significa crear dos cámaras, que también, digo, si lo vemos de la manera más corrupta, pues controlas las dos cámaras y no hay problema, pero es más difícil controlar dos cámaras, entonces tienen que ahí luchar, ¿no? Pelear, o no pelear y no luchar, sino aprobar. Si uno crea la ley, la otra la tiene que aprobar o al revés, ¿no? Y entonces ese es un detalle que hace Sebastián Lerdo de Tejada, un poco para demostrar también, él dice que para demostrar esta democracia en la cual se vive y México pues es partícipe, ¿no? Propició, por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada una intervención estatal para promover el desarrollo con una especie de orientación nacionalista. Eso que hizo Lázaro Cárdenas en 1938 con la expropiación petrolera, Lerdo de Tejada ya lo había intentado. A lo mejor no como tal la expropiación petrolera, pero sí que muchos de estos recursos naturales de los cuales México gozaba, o muchas empresas como el ferrocarril, como todo esto, tuvieran mucha injerencia la economía y sobre todo la aportación del recurso mexicano. No se pudo tan fácil. ¿Por qué? Porque no había recursos, simplemente por eso. Entonces, sentó las bases para que después Porfirio Díaz, cuando llegara, bueno, no, o sea, él no sabía que lo iba a hacer después Porfirio Díaz, pero cuando llegó, pues se aprovechó de esta política del Lerdo de Tejada, en la cual pues se implementaron algunas leyes que encasillaban un poco la inversión extranjera para que México tuviera un crecimiento económico. O sea, era una cuestión de leyes que se las digo aquí yo de manera rápida, porque si nos ponemos a explicarla, pues nos tardamos demasiado, ¿no? La verdad, y simplemente lo importante aquí es entender qué hizo crecer esa economía mexicana también Lerdo de Tejada, más allá de que no creciera en su presidencia. ¿Sí me explicó? O sea, provocó más bien. Y al final, también todo esto va a tener que ver con la desamortización de los bienes eclesiásticos. Si bien desde el 57 con la Constitución y con las leyes de reforma se había aprobado la desamortización de los bienes eclesiásticos, incluso en el 59, en realidad todos los problemas que hubo e incluso toda la presidencia de Juárez no se logró totalmente esa desamortización. Entonces aquí es progresivo. O sea, tienes que justificar el por qué le quitas un convento a las monjas o a los frailes, por qué te apropias del recurso. Había que justificarlo y entonces pues es poco a poco de los más de 400 conventos que existen en México, o más incluso, ¿no? Porque estoy hablando de los grandes y de los importantes en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que hizo sobre todo. Por supuesto, aquí pues, provocaron protestas, rebeliones cristeras, ¿no? Ya podemos hablar ahí de las rebeliones cristeras por la defensa de Cristo como tal, en contra del gobierno, más allá de que este gobierno pues sí era religioso, la diferencia del de Plutarco Elías Calles, ¿no? Muchos años después. Se enfrentó a algunos intereses norteamericanos, por ejemplo, se negó a concesionar la construcción del ferrocarril México-Estados Unidos, que iba a pasar por el desierto. Al final no quiso otorgar la concesión, argumentando que México tenía también los recursos para hacer este tren y que entonces pues se iba a salir más barato, un poco lo que ya conocemos, ¿no? Y sin embargo, pues no se logró del todo. En realidad, no se logró la construcción de ese tren México-Estados Unidos. Bueno, sí se logró una parte, el famoso Chepe, ese que iba a ir hasta Kansas City. No sé si se acuerdan. Y bueno, pues se bloqueó, no se concluyó y ahora nos sirve para viajar y nos sirve para conocer la parte turística de las Barrancas del Cobre, ¿no? Ese famoso Chepe, muy, muy interesante, por supuesto. Entonces, son detallitos que van surgiendo en la presidencia
de Sebastián Lerdo de Tejada, evidentemente, pues tranquilizar a la población, continuar con la parte de la ideología positivista que Juárez ya empezaba a implementar y que sobre todo se consolidó con el propio Porfirio Díaz. De alguna forma, entendían todos ellos que la educación era la base del país y entonces crear escuelas nacionales. A lo mejor no una educación para todos, que eso también hay que tener claro, porque muchos dicen, es que estos crearon escuelas nacionales y entonces querían educación para todos. No, querían educación para unos cuantos, pero que al menos hubiera esa educación de esos cuantos, que existieran estas escuelas nacionales, la Escuela Nacional de Preparatoria, la Escuela Nacional de Minería, bueno, Escuela Nacional de Ingenieros en realidad se llamaba, Escuela Nacional de Medicina, Escuela Nacional de Jurisprudencia, todos esta Escuela Nacional de Artes o Academia Nacional de Artes más bien, ¿no? Pero el asunto es que hubiera profesionistas en México, no todos, pero que los hubiera, no importaba, que al menos hubiera un poquito de ellos para, pues para hacerse de gente activa en el gobierno que controlara y que dominara bien la parte del gobierno. Entonces, esa fue la presidencia oficialmente de Sebastián Lerdo de Tejada. A grandes rasgos, eso es un poco lo que llevó a cabo. En 1876, ahora sí que se convocan porque se dan las nuevas elecciones presidenciales. Y como nadie había dicho nada sobre una no reelección, pues Sebastián Lerdo de Tejada, igual que Benito Juárez, dice, pues vamos a continuar. Lilian, me preguntas que cuánto duró la presidencia de Lerdo de Tejada. 4 años, bueno, 5 años, de 1872 a 1876, esa es la primera presidencia, los 4 años, y luego un año más. Porque como les digo, se convocan a nuevas elecciones. Bueno, en realidad son casi nada más 4 años, ahorita que lo pienso. Miren, a ver, les platico. Se convocan a esas nuevas elecciones en las cuales participa otra vez Porfirio Díaz y otra vez Sebastián Lerdo de Tejada para ver quién va a ser el ganador, ¿no? Para ver quién va a ser el victorioso. Esas elecciones se llevaron a cabo en 2 jornadas, las famosas elecciones primarias y elecciones secundarias. Sobre todo en las primarias, pues siempre, como ocurre en muchos países que tienen esta doble vuelta, que yo no sé en México por qué no se sigue haciendo de esa forma, porque ya en su momento se logró, pero era descartar a muchos candidatos que no tenían posibilidad porque no tenían apoyo. Oigan, Precisamente está por eso. lloviendo muy fuerte y tengo un domo acá. ¿Se escucha muy fuerte o puedo seguir y no pasa nada? La verdad No, no se escucha, ¿eh? Solo te no escuchamos. no se escucha. Te Ok. escuchas muy bien. Sí. Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que yo aquí estoy escuchando, pero duro, duro. Entonces el micrófono sí que cancela esos ruidos, ¿sí? Pero Bueno, tú te me escuchas avisan bien. cualquier cosa. Me avisan cualquier cosa. Muy bien. Entonces sí, esas elecciones primarias y secundarias son para descartar candidatos. Y otra vez en las secundarias, que se dan en julio de 1876, quedan nuevamente Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y gana Sebastián Lerdo de Tejada para una candidatura para una presidencia, perdón, de 4 años, que iría del 76 al 80. Esa sería la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz insiste, aquí no les puedo decir si sí o si no, vamos a creerle también a Porfirio Díaz. Él insiste en que, pues, que no fueron, que fueron un poquito dominadas por el presidente, ¿no? Que de alguna forma se controló la votación y se controló el conteo, y entonces Lerdo de Tejada se robó la presidencia, dicen unos. Presidente de la República, jefe de Estado y de gobierno electo por un periodo de 4 años. Y dice con posibilidad de reelección inmediata. O sea, se sigue insistiendo en la posibilidad de una
reelección inmediata, ¿de acuerdo? Y Lerdo de Tejada toma posesión o tomaría posesión el 1 de diciembre de 1876. En ese momento terminaría su presidencia e iniciaría el nuevo periodo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, no logró tomar posesión ya el 1 de diciembre, porque de alguna forma Porfirio Díaz en esta silla no se aguantó e hizo convocar a la famosa revolución de Tuxtepec con el plan de Tuxtepec, en la que argumenta pues todo lo mal y todos los males, digamos, de Lerdo de Tejada, de una tiranía, o sea, lo mismo que decía un poco con Benito Juárez, pues lo mismo va a decir para con Lerdo de Tejada. Esa revolución de Tuxtepec provocó que Sebastián Lerdo de Tejada renunciara a la presidencia y abandonara la capital el 20 de noviembre de 1876. Entonces, técnicamente, tampoco logró terminar su primer presidencia por 10 días. Técnicamente esa primera presidencia la dejó trunca porque renunció a partir de este movimiento de Tuxtepec, en el cual Porfirio Díaz pues ya controlaba una buena parte del ejército y entonces pues ya era de imponerse, ya era de miedo un poco, ¿no? Y lo que todos creen, por cómo actuó después Sebastián Lerdo de Tejada, fue que evidentemente lo que menos quiso o lo que más quiso fue evitar el derramamiento de sangre, ¿no? Que esto no ocurriera nuevamente porque México ya había pasado por muchas de estas situaciones en bastantes ocasiones como tal. ¿De acuerdo? Ese es el detalle a considerar de Sebastián Lerdo de Tejada. Abandonando el cargo, el siguiente en el mando tendría que haber sido ese personaje que están viendo ahí a la derecha. Este personaje, que es el mismo, solo que esta es una foto de joven y ya ya es un poco mayor. Este de aquí, José María Iglesias, acuérdense que había sido también de los del movimiento de la reforma, las leyes de reforma, la reforma liberal, todo, él es el que escribe de las cartas y los días, el proceso que son cartas históricas de México sobre el imperio de Maximiliano y sobre la República restaurada y todo ese asunto. Entonces, así es como lo vemos de joven. Y así ya es más adulto, por supuesto, ¿no? Cuando toma la presidencia a la renuncia de Sebastián Lerdo de Tejada. Evidentemente, todas estas renuncias, yo creo que aquí pasa como cuando cuando los gobernadores o jefes de gobierno o alcaldes, pues piden licencia, ¿no? Piden licencia para una reelección o para lo que sea, para irse a otro puesto. No terminan lo suyo, viene un interino y esos interinos en realidad hacen poco o hacen nada prácticamente, o sea, simplemente mantienen el orden, ¿no? Y los proyectos que se venían dando, pues a lo mejor un poco los culminan, pero en realidad no es de destacar esas presidencias. Es lo mismo con José María Iglesias, quien toma la presidencia y entonces le pide al Congreso de la Unión que se convoquen a nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones pues tienen que ver con que pues ya Porfirio Díaz había participado en esta revolución de Tuxtepec, o sea, sabía que él quería ser candidato a la presidencia y en ese sentido pues que tenía que de alguna forma que pues ceder el poder, pero que fuera de la manera correcta, por la vía correcta como tal, ¿no? Y entonces pues es cuando Porfirio Díaz gana la presidencia en 1877. O sea, del 76 de diciembre noviembre del 76 que renuncia Sebastián Lerdo de Tejada a más o menos que es junio del 77, José María Iglesias es presidente interino. ¿De acuerdo?
Luego Porfirio Díaz también en ese periodo fue presidente interino, pero renunció porque evidentemente pues se quería candidatear. Entonces, ahí pues prácticamente es un año perdido, entre comillas. En 1877 es cuando inicia oficialmente el porfiriato. Ojo aquí, el porfiriato... Con mis tortillas ¿Cómo? de Positive. Ahorita les dejo la No, cuenta. no es conmigo, Lilian. Perdón. El porfiriato como tal debemos de entenderlo como un periodo en la vida política de México, como un periodo en la vida histórica, vamos a decirlo así, en la historia de México, ¿no? Acuérdense que el término porfiriato tiene que ver justamente con un periodo. A muchos les gusta decir el porfirismo, pero no, está mal dicho y probablemente no exista eso. Digo probablemente porque si ustedes argumentan otra cosa, ay, les voy a creer, ¿no? Pero no, en realidad es que acuérdense que todo lo que es ismo, pues es una mentalidad, es una forma de pensamiento, es una filosofía. Y en ese sentido, no había una filosofía del porfiriato, sino había una filosofía durante el periodo del porfiriato, que era el positivismo. Pero entonces ya es positivismo, no porfirismo, ¿de acuerdo? Entonces lo correcto es decir porfiriato, que prácticamente tenemos que dividirlo, o bueno, muchos lo hacen y me parece correcto, me parece entendible como en 3 etapas. La primera etapa, que es de 1877 a 1890 aproximadamente. La segunda etapa, que va de 1890 a 1908. Y la tercera etapa, que va de 1908 a 1911. ¿Por qué esas 3 etapas? La primera, una etapa de consolidación, una etapa de construcción, se caracteriza sobre todo por la construcción, por la pacificación, unificación, conciliación, negociación y represión también de algunos grupos en su contra, pero al final de cuentas es una etapa, yo siempre diré, de formación, ¿no? Un periodo formativo, un poco incluso hasta como se entiende Mesoamérica. La segunda etapa es la etapa plena, ¿no? Del porfiriato, o sea, ya nadie le hace sombra, ya nadie lo pone en riesgo, ya puede desenvolverse ampliamente. En esta primera etapa está sentando las bases, o sea, poniendo las bases para las reelecciones, para que la gente que estaba en el gobierno, que pertenecía a otro bando político o que no conocía al mismo Porfirio Díaz, pues a lo mejor en ese momento se uniera al propio Porfirio Díaz y técnicamente ya en la segunda etapa ya no necesita eso, ya todos le obedecen, todos le hacen caso, ya nadie le cuestiona por qué se reelige por cuarta o quinta ocasión, ¿no? Ya está tranquilo. Y la última etapa pues es la decadencia oficialmente. 1908 porque es la fecha en la que él dice que se va a ir y entonces cuando vienen los movimientos de Francisco y Madero y sobre todo, bueno, la entrevista a Díaz Creelman y los movimientos de los hermanos Flores Magón y las huelgas y todo el periodo de decadencia que van a derivar en la Revolución Mexicana oficialmente, ¿no? Entonces tendríamos esas 3 etapas. De hecho, en la primera, o sea, entendamos aquí que Porfirio Díaz actúa y se forma este periodo como un proceso bien pensado, ¿no? Bien caracterizado y bien pensado. No se lanza como el Borras a inmediatamente, ay, perdón la expresión, ¿no? Pero no se lanza inmediatamente a querer hacerse de todo el poder, no. Al principio genera confianza. Es una buena presidencia la primera que tiene, en donde se supone que buscó evitar la concentración de poder, que el pueblo eligiera a sus gobernantes, a sus jueces, porque antes los jueces eran elegidos por el Congreso y por el mismo presidente. Ahora no, ahora el pueblo también los puede elegir, o sea, se va ganando el favor y el gusto de la gente, ¿no? Es algo importante de alguna forma, porque si no, no hubiera podido lograr lo que logró años después.
enfrentó problemas, por supuesto, de gobernabilidad, porque la Constitución, la verdad es que no favorecía al Ejecutivo. La Constitución, sobre todo, favorecía a la Cámara de Diputados como tal, al Congreso. Entonces tenía que ir controlando medianamente al Congreso, pasando leyes, de alguna forma lidiar con todos los grupos políticos que andaban por ahí vagando y que eran importantes, ¿no? Los lerdistas, los juaristas, los iglesistas, los conservadores mismos, que esos prácticamente se mantuvieron al margen y pues no les quedó de otra, y entendieron perfectamente que si se mantenían al margen, pues iban a seguir con ciertos privilegios porque Porfirio Díaz no venía a pelear contra ellos. Venía a no crear nuevos conservadores o incluso a controlar México, pero a cambio de que todos los demás se mantuvieran tranquilos y en paz. Y entonces, pues, por eso se mantuvieron de alguna forma así a todos estos. ¿Cómo pacificó? ¿Cómo pacificó Porfirio Díaz y cómo englobó a estos personajes? Metiéndolos a su gabinete. Todavía no es el periodo de los científicos del porfiriato, todavía no. Todavía es un periodo en el que hay de todo un poco dentro del gabinete. Pero ¿qué pasa? Pues que te estoy dando un poquito de hueso, pues aquí te vas a mantener, ¿no? Y vamos a buscar juntos volver a subir. Entonces, técnicamente, eso es también lo que hace el mismo Porfirio Díaz, quien no eliminó las leyes en contra del clero, pero casi no las aplicó. Entonces, pues le permitió hasta cierto punto recuperar algunas propiedades. Es un juego político, al final de cuentas, si ustedes lo ven así. Es decir, alguien antes que yo hizo una ley que me permite quitarte todo lo que tienes. No te preocupes, no te lo voy a quitar, pero no voy a cancelar esa ley, porque si en algún momento me juegas chueco o te quieres poner en mi contra, aplico la ley y te quito todo lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Pues que me favorezcas, ¿no? Y a su vez, pues yo termino también con esta ventaja, porque a la gente le digo que yo no cancelo las leyes, que la ley se aplica, y sin embargo no la aplico, ¿no? Bueno, que la ley está ahí, pero por el contrario, no la aplico. Digo, malos consejos, pero al final de cuentas, se entiende perfecto que muchos han actuado de esa forma, ¿no? Muchos. O sea, son formas de gobernar también. Reinstalaron algunos frailes y algunas monjas, entre ellos, por ejemplo, permítame tantito, permítame, medio minuto, permítame. Perdónenme. Acá hay que dar avisos, anuncios parroquiales por acá, por la cuestión de la lluvia. Perdónenme. Entonces, se reinstalaron frailes, monjas, por ejemplo, los franciscanos ocuparon el convento de Coyoacán en ese momento, intercambiándolo con los dominicos que ocuparon el de Texcoco, justamente es en el periodo del Porfiriato, permitió que se celebraran misas, que se realizaran actividades festivas, por ejemplo, en el clero, ¿no? Entonces, toda esa primera etapa, insisto, viene en este proceso de consolidación poco a poco. De hecho, su presidencia dura del 77 al 81. 4 años. Los 4 años que tenía que durar esta presidencia. De 1877 a 1871. No, perdón. 1881, más bien, ¿no? Esa sería la primer presidencia de Porfirio Díaz, oficialmente. 77, 78, 79,
80, perdónenme, yo estoy mal, es a finales del 80, o sea, es en el 1 de diciembre del 80 cuando él sale y cuando técnicamente entra su amigo Manuel González. Dime, Fernando, dime. No vas a decir nada, es que pusiste algo aquí en... Bueno. Manuel González era su compadre, era su cuate, ¿no? Del ejército, un soldado pues, en el cual Porfirio Díaz confiaba, pero sabía que tenía gobernabilidad, que podía gobernar en lugar de Manuel González, que técnicamente no lo necesitó porque este personaje siguió la política y siguió, pues digamos, correctamente las formas que el porfiriato había impuesto durante bastantes años, ¿no? Entonces, no tenía mayor problema con Manuel González en estos momentos. ¿De acuerdo? Ese es un detalle a considerar importante. Daniel, la pregunta que nos hacía Nando es que ¿cuándo cambia el periodo presidencial de 4 a 6 años? Ah, ok. ¿Eso dónde lo hizo? Ay, sí, esa pregunta, ¿dónde la hizo? Ah, ya en el chat. Perdóname, es que yo solo había visto lo que me puso Daniel y no vi el chat. El periodo presidencial de 4 a 6 años lo cambia Porfirio Díaz en 1903, para que de 1904 a 1910 él sea presidente durante 6 años. En 1910 se reelige para otra presidencia de 6 años, pero ya solo gobierna un año, porque acuérdense pues que viene la Revolución Mexicana, y luego Madero vuelve a no es cierto, Madero no cancela, Madero no suspende, Madero continúa con el periodo de 6 años, sin embargo lo matan antes, ahorita les cuento así de rapidito. Luego viene Huerta, a Huerta lo destituyen, o sea, él es presidente, pero pues al final de cuentas lo echan después de 3 años o después de 2 años, creo, en el gobierno, y viene la Constitución de 1917, que cambia nuevamente el periodo presidencial a 4 años. Después lo cambian ya con Lázaro Cárdenas del 34 al... No, Lázaro Cárdenas es el que lo cambia, si mal no recuerdo. En 1940 es cuando otra vez ya son 6 años. Del 40 al 46, del 46 al 72 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero con Porfirio Díaz todavía son 4 años hasta su última presidencia oficialmente. Insisto, con Manuel González, pues al final de cuentas se mantiene estable, se mantiene tranquilo, digamos que logra consolidar, logra implementar nuevamente su política. Él, de hecho, Porfirio Díaz se convierte en gobernador de Oaxaca mientras Manuel González está como presidente, es decir, se hace a un lado, pero al final pues, está en contacto directo constantemente con la presidencia. Y lo que provoca es que Manuel González cambie la Constitución y diga que sí se pueden reelegir los presidentes siempre y cuando no sean en periodos consecutivos. ¿Cuál es la diferencia o por qué esto? ¿Cuál es la ventaja y diferencia, ¿no? de hacer esto? Que si lo hubiera hecho Porfirio Díaz en el momento de su presidencia, le hubieran recriminado del por qué entonces peleó contra Juárez y contra Lerdo de Tejada. Que si Manuel González hubiera dicho que se podían reelegir sin importar el periodo, también lo hubieran hecho por esta cuestión pues también le hubieran recriminado, porque el argumento era que se habían reelecto Lerdo de Tejada y Benito Juárez en periodos consecutivos.
En ese sentido, pues aquí es que no sea en periodos consecutivos y entonces estará bien, perdón, porque no habría sido como lo hicieron los anteriores. Y le ponen, ahora sí que sobre la mesa, todo eso y pues al final de cuentas, Salud. entonces, gracias, gracias. Al final de cuentas, por eso Porfirio Díaz logra reelegirse, ¿no? En este periodo. Ahora bien, ya esa primera reelección, porque al final de cuentas es la primera reelección, segunda presidencia, pero primera reelección. Lo que logra Porfirio Díaz también es empezar a poner ahora sí a gente suya, a gente importante. Tres personajes fundamentales prácticamente. Joaquín Baranda como ministro de Justicia, a José Ives Limantur como ministro de Hacienda, que además este sí fue miembro de los llamados científicos del Porfiriato, científicos porque eran hombres profesionistas destacados, que habían tenido estudios, ¿no? Por eso se les llamaba científicos a todos estos, no porque en realidad hicieran ciencia, aunque bueno, algunos sí, pero nada, en realidad más bien es porque eran hombres profesionistas, o sea, habían estudiado algo, ¿no? Y además este personaje pues era de las familias más ricas, de las más relevantes, tenía muy buenas relaciones, entonces Porfirio Díaz pues empezó a involucrar en todo esto. Incluso acuérdense que en un primer momento Porfirio Díaz se casó con su sobrina, si mal no recuerdo. No, a ver, perdón. ¿Cómo fue sus matrimonios? Fueron primero con esta Carmen, ¿verdad? Sí Ahí, es. ahorita les digo cómo fueron sus matrimonios de Porfirio Díaz. Pero bueno, el asunto es que, que de alguna forma, a partir de sus dos matrimonios, pues también se fue relacionando, también tuvo amplia relación con una sociedad importante. Exactamente, a ver, nada más para... Ah, no, sí, miren, primero fue con su sobrina, Delfina Ortega Díaz. Delfina Ortega Díaz, desde el 67 y hasta el 80, cuando fallece Delfina Ortega Díaz. Y luego ya se casó con Carmen Romero Rubio en 1881, un año después. En esos momentos, en el 81, cuando él llega a la presidencia otra vez por segunda ocasión, es prácticamente cuando ya, cuando ya viene como tal digamos, no es cierto, perdónenme. Cuando vienen las relaciones políticas, perdónenme, yo los estoy confundiendo porque también los años un poquito se me van. Su primer presidencia, para que nos quede claro, es del 77 al 80, como tal. Luego, del 80 al 84 es Manuel González, el presidente, Manuel González Flores. Y del 84 en adelante ya es Porfirio Díaz. Entonces en el 84, perdónenme, yo les digo que me confundo cuándo es la primera y cuándo es la segunda, como tal. Perdón que voltee hacia allá constantemente, pero es que está lloviendo bastante duro y se ve bonito, se ve toda la bruma, muy, muy padre, toda la lluvia. Ya hacían falta unas lluviecitas, ¿no? Pues así es con esta presidencia de Porfirio Díaz, con este periodo presidencial de Porfirio Díaz en los que impone a todos estos. Y el tercer personaje importante es Bernardo Reyes como el ministro de Guerra. Bernardo Reyes como ministro de Guerra que le funcionó. A él lo pone un poquito después, no desde un primer momento, pero sí le va funcionando bastante y sobre todo pues va manteniendo el control del ejército con alguien de su confianza y no tanto que él como presidente, que eso también es importante porque entonces provoca que no haya ningún levantamiento en su contra, que no intenten un golpe de estado, que no intenten nada por el estilo, porque los generales son del bando de Porfirio Díaz. Acuérdense ustedes que la milicia como tal, en general la milicia no piensa, y no porque no sepan, sino porque
sino porque al final es más importante seguir órdenes, ¿no? O sea, seguir la orden y mantener el control, y eso es lo que aprenden. Insisto, no porque no puedan, sino por esta situación. Entonces, casi siempre son los de hasta arriba los que se mueven y los que provocan los golpes de Estado. En tanto tú tengas controlado a los líderes, los de abajo prácticamente no van a hacer ninguna diferencia. O al menos eso se pensaba durante bastante tiempo, ¿no? Años más, años menos, Porfirio Díaz pues también tenía que ir lidiando un poco con la sociedad misma, en la medida, insisto, en que se mantuviera hasta cierto punto la opresión social, es decir, que las clases bajas no tuvieran más, digamos, más voz y voto, y que sobre todo las clases altas estuvieran tranquilas, estuvieran bien, pues es cuando viene una tranquilidad para Porfirio Díaz. Técnicamente, y yo se los he dicho desde el periodo previo, desde hace mucho tiempo, me refiero después de la independencia, no existía la clase media, prácticamente no existía la clase media, existía la clase baja y la clase alta, la clase adinerada, pero esa clase media que siempre nos han dicho no existía como tal. Pero en el Porfiriato, y sobre todo después de 1890 aproximadamente, empieza a surgir una pequeña clase media, un pequeño sector que cada vez puede crecer más. Ojo, eso no quiere decir que esos pequeños burgueses, que esos trabajadores, que a los cuales vamos a empezar a llamarle clase media, pues no tuvieran tampoco carencias, iban creciendo. Y lo otro tampoco quiere decir que no hubiera grandes desigualdades sociales durante el Porfiriato. Muchos podemos decir o podrán escuchar, por supuesto, en aquel momento las virtudes del Porfiriato y todo lo que se logró y todo lo que se hizo con los ferrocarriles, con las vías, con la infraestructura en México, con la creación de los palacios, con todos estos detalles, con el posicionamiento de México. Digo, aquí están viendo el Valle de México, por ejemplo, desde el Cerro de Santa Isabel, atrasito, aquí está el, ¿cómo se dice? El Tepeyac, ¿no? Y aquí está la Ciudad de México. Adelante. Esta, pues por supuesto, digo, los que la conocen, de José María Velasco, que tiene estas pinturas en el mural, bueno, que están ahí más bien. Entonces, perdón, les decía, sí hay una desigualdad muy evidente, socialmente hablando. Y eso es lo que, al final de cuentas, pues va a ser el acabose técnicamente para el Porfiriato. Claro, después de 30 años, pues sí, llega un momento en que son nuevas generaciones que ya simplemente no les tocó vivir un pasado tan denso, y que hayan encontrado en el Porfiriato una especie de tranquilidad gloriosa, y entonces que no les parezca al final de cuentas lo que está pasando en el Porfiriato, que no lo vean como una resignación, y entonces pues se levanten en armas en contra de todo esto, ¿no? Vean, otra pintura de Velasco, La Cañada de Metlac, ¿no? En donde por supuesto aparece el ferrocarril como un punto nodal, un punto importante que caracteriza como tal, insisto, al Porfiriato, ¿no? Como tal. Si le estoy pasando algunas imágenes, por ejemplo, este es el Palacio Nacional en 1883. Todavía no era presidente otra vez Porfirio Díaz, seguía siendo Manuel González. Y sin embargo, lo que quiero aquí que vean es que ese Palacio Nacional ya ya empezaba a construírsele un tercer piso, pero todavía no contaba con el tercer piso que después se levantó en el Palacio Nacional. Todavía, digo, para estos momentos, Porfirio Díaz dejó de ocuparlo. De hecho, él nunca lo ocupó como la sede presidencial, como la casa presidencial. Acuérdense que Benito Juárez sí vivió en este lado del palacio, y que más bien se fue al castillo de Chapultepec, sintiéndose todo un emperador, ¿no? Prácticamente, este personaje. Vean ahí, en 1926 todavía tampoco se tenía el tercer piso. Ya había un tercer piso de este lado, pero todavía no completito acá, en Palacio Nacional.
como curiosidad, ¿alguien sabe quién hizo ese tercer piso? Ni idea, ¿eh? Lo mandó a hacer Plutarco Elías Calles, porque la catedral era muy alta y el Palacio de Gobierno no competía con la catedral. Entonces hay que hacer un tercer piso y quitarle relevancia a la catedral metropolitana, entendiendo que Plutarco Elías Calles pues, era anti-iglesia totalmente, ¿no? Anticlerical completamente. Y miren, para que conozcan a José Manuel del Refugio González Flores, el presidente intermedio en el porfiriato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente digamos, pues o sea, quien continuó, pero quien al final de cuentas no pinta, de hecho, muy pocos lo conocen por cuestiones que él haya hecho, que él haya logrado, más allá no sé, de una comunicación, por ejemplo, él logró que se inventara, bueno, no se inventara, que hubiera una comunicación submarina entre Veracruz, Tampico y Brownsville, ¿no? Con todo el mundo, por supuesto, y esto a partir también de telégrafos y de distintas vías. Entonces, sí, continuó, vamos a decirlo así, continuó la política porfiriana de aquel periodo. Por supuesto, yo les enseñé al principio unas imágenes de Porfirio Díaz, una imagen, un rostro. Creo que también ya se los había puesto la clase pasada y evidentemente yo creo que todos o la mayoría identificamos a Porfirio Díaz con esta imagen y no tanto con esta otra, ¿no? Esta es muy joven, esta ni siquiera nos parece como presidente, ¿no? Esta ya es ese Porfirio Díaz que impone, que hace, que lucha, que pues que ya tiene esa tranquilidad. Vean cómo el porte mismo, la elegancia, ¿no? De este personaje es importante. En 1884, bueno, fíjense, nada más para poner el detalle. En 1876, que Porfirio Díaz llega a la presidencia de México, bueno, que llega a la presidencia, 77 en realidad, había 580 kilómetros de vías férreas, 580, hechas por Lerdo de Tejada y Benito Juárez, o en su periodo más bien. En 1884, que es la segunda presidencia de Porfirio Díaz, ya había 5.731 vías férreas. Y en 1910 ya tenían 24.288 kilómetros de vías férreas. Todo esto en kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en su primer presidencia tampoco hizo demasiadas vías férreas, o sea, sí lograron, incluso Manuel González pues avanzó un poquito, pero sobre todo cuando ya hubo la estabilidad económica, política, cuando ya no hubo este riesgo de perder la presidencia, es cuando se desbordaron a la creación de las vías férreas constantemente. Entonces, es sobre todo en su segunda etapa como presidente del 84 a 1910, digámoslo así, prácticamente el periodo en el que crea todas estas vías férreas, ¿no? El 70% de las exportaciones, por supuesto, que se llevaban por el ferrocarril, iban directito hasta Estados Unidos. Entonces, técnicamente, dicen algunos que también, incluso antes, no había una dependencia con los Estados Unidos, ni siquiera Juárez, que tanto lo buscó y que tanto lo ofreció, logró esa dependencia como el propio Porfirio Díaz, que al final, pues ahí inició prácticamente la dependencia de México hacia los Estados Unidos en cuestión económica, más allá de que Porfirio Díaz le puso un alto a muchas situaciones, sobre todo a la compra, porque eso era exportaciones. Ya las importaciones sobre todo venían de Europa en determinado momento, y por otro lado pues la cuestión de hacerlo en México como tal, ¿no? Prácticamente. Entonces es importante esto porque lo mismo, la economía de México estaba muy bien. Llegó un momento durante el porfiriato que incluso el dólar valía menos que el peso mexicano.
que evidentemente tiene que, o sea, como siempre dicen, ¿no? Pues tienes que ver qué pasaba allá, y entonces allá pues había una baja en la intensidad económica y todo el detalle, pero al final de cuentas esto ocurría, y entonces México tenía buena moneda y buena economía como tal. Había una modernización económica que le llaman, principalmente por esta expansión del ferrocarril, que permitía que llegara a todos lados el recurso y a todos lados los productos durante este porfiriato, ¿no? Facilitaba el acceso a las regiones importantes. Durante el porfiriato, que claro, fueron 30 años, o sea, el porfiriato duró 30 años, digamos, y fueron dos presidentes, ¿no? Bueno, duró 34 y fueron dos presidentes, Manuel González y Porfirio Díaz. Oye, De la Daniel, independencia. Sí, dime. una pregunta, porque digo nada más para que aclarar algo. Estos eran concesiones, todas estas cuestiones del ferrocarril eran concesiones a empresas extranjeras, ¿no? O sea, no era Sí. inversión del gobierno, porque se puede Exacto. entender, ¿no? De que gracias a esta cosa económica, este boom, bueno, pues se invirtió en las vías férreas y eso, y un poco de los reclamos que hay con Porfirio Díaz es que, entre comillas, pues regalaba muchas de las concesiones, ¿no? Cobraba pocos impuestos para atraer esos capitales, o sea, sí era un te doy y te quito, pero que dice que pudo haber manejado mejor, ¿no? O sea, que no regalarlo así como tan fácil, Exacto. pero que gracias a eso, pues sí se pudo hacer una red ferroviaria mayor, ¿no? Exacto, Pero exacto. no eran nacionales. Ajá. Que tal vez lo que falló en efecto, ¿no? Que así como bien lo dices, sí es cierto, hay que aclarar. Primero eran concesiones. ¿Por qué le permito la entrada al extranjero así tan fácil? Pues porque de todos modos, si no, no lo voy a poder hacer. Mejor las vías férreas me van a ayudar a generar y a hacer crecer la economía. Hasta ahí todo bien, pero no previsualiza o no visualiza a futuro en el momento en el que ya tengo una economía estable, pues ahora ya me hago de esas vías férreas, ¿no? O sea, ya no las dejo otra vez en concesión, sobre todo el manejo y el pago entonces ahí es donde viene la carencia. Sí, hago muy buenas cosas, pero dejo problemas a futuro, de alguna forma problemas económicos, porque los demás pues van a tener que seguir pagándole impuestos, bueno, no impuestos, pagándole lo que se llaman pues, es que no son regalías como tal, pero a estas empresas extranjeras o obligando a que sigan invirtiendo el capital en México, pero a su vez pues seguirles dando todos los favores y sobre todo la mano de obra, que esa era la otra carencia, ¿no? Del porfiriato. Toda la mano de obra que era mexicana no se beneficiaba en gran medida de eso, se beneficiaba el país, pero no la sociedad. Insisto, cada quien tiene puntos de vista, yo siempre digo, pero a veces cuando se dice es que la macroeconomía de México está muy bien, sí, qué padre, pero ¿y la sociedad lo está disfrutando o solamente los empresarios o solamente los de arriba, ¿no? Si es como en el porfiriato, que solamente ellos, pues no creo que México esté bien. O sea, está bien el país económicamente, pero el país como un ente moral, pero como un ente físico, ¿dónde? ¿No? Que a veces también lo contrario es muy complicado. Todos disfrutan, pero pues todos pobres, ¿no? Porque el país no está en buenas condiciones económicas. O sea, hay que ver todo ese balance que nunca se logró en México o no se ha logrado en México particularmente. Bueno, pues sí, en efecto es ese detalle aquí con el porfiriato, ¿de acuerdo? Con este punto. Al final también aquí hay que entender que durante esos 30 años que les decía, si nos vamos de 1821 a 1851, México tuvo casi 40 presidentes, ¿no? O sea, por eso no se lograba mucho, por eso no se lograba gran cosa, porque por todos los pleitos políticos. En cambio, fueron 30 años que se ven poquitos a lo mejor, pero que en realidad eran demasiados para lograr todo esto que logró, por esa estabilidad política.
al final de cuentas, en ese detalle político, ¿no? Siempre cuando, entre comillas, Porfirio Díaz se dio cuenta de lo que había hecho, es cuando viene la famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, técnicamente, ¿no? Porque entendía perfectamente esa situación. Otra innovación tecnológica, más allá del telégrafo, la red telegráfica, la red telefónica, la red ferroviaria, la electricidad, por supuesto, que ahorita lo vamos a ver, pero sobre todo, sí, sobre todo, ¿no? No sé si sobre todo, pero algo también importante, algo a destacar es el cine. El cinematógrafo que llega a México en 1896, que de alguna forma pues es un hito porque la gente se empieza a conocer, la gente empieza a ver pues estas grabaciones de otros lugares, empieza a conocer sin tener que salir muchas veces, claro, no cualquier gente, o sea, también gente que podía acceder a este cinematógrafo como tal, ¿no? Siempre se dice que al inventarse la fotografía y posteriormente el cine, pues es de las primeras veces que el hombre se conoce cuando era niño, porque pues técnicamente uno empieza a tener conciencia y medianamente a verse en un espejo, pues a los 8 o 9 años, vamos a ponerlo así, ¿no? Y si es que existían los espejos, pero ¿cómo eras cuando tenías 2 meses? Pues te conocieron todos los demás, menos tú, porque tú te ves hasta que hay fotografías. Pues esa es una virtud de todo esto también, justamente. Se proyectaban, por ejemplo, películas cortas y sin sonido, sobre todo paisajes de la vida cotidiana, literal, ¿no? Muchos, estas escenas, incluso ahora sí que escenas donde graban cómo la gente está viendo el cine, cómo está viendo la pantalla, y de pronto en la pantalla viene el ferrocarril de frente y la gente se levanta y sale corriendo, ¿no? Porque pues, creen que los van a atropellar, que ahí viene el tren, cuidado. Y entonces este susto que les da, porque es primera vez, evidentemente, que están viendo algo parecido. Dicen que esto, dentro de las salas, del cine, por supuesto, había personas que tocaban la pianola para amenizar la sesión y la entrada costaba aproximadamente 10 centavos de peso, por supuesto. 10 centavos de peso, que para muchos era mínimo y para otros era una cantidad inmensa. Porque en esos momentos no podemos comparar todavía el peso con el dólar, o sea, no depende la moneda totalmente del dólar para esos momentos, ¿no? Este cinematógrafo, les digo que llega el 26 de agosto de 1896. En ese entonces se le pidió a Porfirio Díaz que posara para las cámaras. Las imágenes grabadas, que son estas, lo muestran cabalgando en uno de sus mejores caballos, ahí en Chapultepec, ¿no? Y entonces, pues técnicamente a Porfirio Díaz lo convirtieron en el primer actor mexicano, porque pues, fue el primerito que salió en el cine, ¿no? En película, en video como tal. O sea, vean, hasta con eso, el propio Porfirio Díaz. El presidente de la República dice paseando a caballo en el bosque de Chapultepec en 1896. Así se llama la fotografía que es extraída del cinematógrafo. Por supuesto, pues el cinematógrafo, ustedes saben que es la proyección consecutiva de ciertos fotogramas, ¿no? Entonces, son 30 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, entonces tienen que ser rapidísimos el paso de estos fotogramas, se necesitan demasiados para que pueda verse el movimiento y entenderse el movimiento, ¿no? Claro, en esos momentos, 25, si mal no recuerdo, eran los que se llevaban a cabo. A México llegaron alrededor de 35 films sobre costumbres, tradiciones religiosas, cotidianidad y folclore y surrealismo, particularmente. Son los que llegan y los que se empiezan a proyectar en ese primer momento. En 1881, bueno, esto fue antes en realidad, llega la energía eléctrica, que por supuesto
estas primeras lámparas que se van colocando, se colocan en el centro de la Ciudad de México. O sea, sí llega la energía eléctrica, pero llega al centro de la Ciudad de México, ni a la Condesa, ni a la Roma, ni a la San Rafael, ni a a Santa María de la Ribera, ¿no? Que son de las primeras colonias que crecen durante este porfiriato. A esas todavía no les llega la electricidad, llegan a la ciudad como tal, en realidad, ¿no? Y eso es relevante porque al final de cuentas, pues también van cambiando entonces las necesidades. Necesitas, bueno, poco a poco van cambiando, ya no se necesita tanto petróleo, ya no se necesita tanto gas, ya se necesita más bien una planta eléctrica para poder alimentar a toda esta ciudad. Era carísima la electricidad en esos momentos y era una innovación tecnológica impresionante, ¿no? También, por ejemplo, en 1910, el aeroplano llega a México, llega desde París y hace un recorrido de 500 metros a 23 metros de altura. No sé si el Zeppelin, ¿verdad? Pero sí, porque es el más viejito que yo conozco, pero llega el aeroplano, por supuesto, en esos momentos, también a México. Entra con la entrada de la electricidad, pues también el tranvía para 1905, si mal no recuerdo. No, de hecho desde antes, desde 1895 debe de estar ya funcionando el famoso tranvía en el centro, y entonces el traslado ya no es en caballo, ya difícilmente, porque además también para esto, digo, ahorita me regreso a estas dos imágenes, pero para hacer esta combinación, en 1906 circulan 800 automóviles, ¿no? En México, que son introducidos en este periodo. Entonces, al final de cuentas, coincidentemente, en el mundo están entrando todas estas avances tecnológicos y están pudiendo entrar casi inmediatamente a México por la estabilidad económica o política. A lo mejor de otra forma no se hubiera dado inmediato, ¿sí? Pero tampoco es que Porfirio Díaz haya inventado todo. Simplemente las condiciones se dieron para que entraran durante ese momento. ¿Es una virtud? Sí, pero hay que tenerla o hay que tomarla en su justa dimensión, esa virtud, ¿no? Que va a tener el propio Porfirio Díaz por la entrada de estos primeros coches. ¿Cuáles son? El Rolls Royce, ¿no? El que entra, perdón, Rolls Royce, si mal no recuerdo. Los coches ingleses, creo que sí. Sí. Un Delany Belleville, más o menos, es el que fabricaba estos coches, y era la marca como tal de coches que entró a México. Sí, es cierto, en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante. Evidentemente, también entraron las bicicletas a México. O sea, no solo los coches, también las bicicletas, como un medio de transporte. Eso ya de andar en bici nada más para hacer ejercicio, eso no existía, ¿no? Que no sé si ya lo usaban o lo entendían así, pero no, era un medio de transporte. Tener una bici era para trasladarse, por supuesto, en esos momentos. Por ejemplo, en la época porfiriana se hace el Hospital General, pero ahora sí ya un hospital que tiene que ver con curación. Hasta esos momentos, los hospitales, yo les había platicado, eran para irse a morir, eran unos espacios para, pues ya para pasar tus últimos días, ¿no? El médico casi siempre te visitaba en casa. Ahora no, ya para estos momentos el Hospital General ya es, ven, te atiendo, te curo y te vas. Te atiendo, te curo y te vas. Técnicamente esa es la parte importante con Porfirio Díaz y con todo esto. Se abre, por ejemplo, el Gran Canal del Desagüe, el Teatro General, que técnicamente es Bellas Artes, solamente que pues empieza la construcción, se maneja como Teatro General y luego al terminarse, después del Porfiriato, ya se utiliza como el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Correos, como ustedes saben, el Palacio de Comunicaciones, que es el famoso Munal, ¿no? Que tendremos por ahí. O sea, muchos edificios importantes.
El monumento a la revolución lo hizo Porfirio Díaz, o se hizo en la época de Porfirio Díaz, porque ya venía a venir la revolución y entonces quiso eso. ¿No? No es cierto. Irónicamente, pues era un edificio de la Cámara de Senadores, o iba a ser la famosa Cámara de Senadores, y sin embargo, no se logró concluir, inicia la revolución, y para no destruirlo, los siguientes políticos, los siguientes presidentes deciden dedicarlo como un edificio monumento a esa revolución contra aquel tirano que había mandado construir este edificio. Entonces, pues técnicamente esa es la situación, ¿no? Que técnicamente, insisto, es irónico hasta este momento. Ya lo conocen, ¿no? Hablábamos un poco de las obras arquitectónicas que se hicieron durante el Porfiriato, pero si se dan cuenta, casi todas son después de 1900. Ahí sí, a lo mejor un poco, Marco, la parte de que ahora sí es con dinero del Estado, o al menos patrocinado por el Estado, porque es para secretarías o ministerios que ya en estos momentos ya empezaban a llamarse secretarías de Estado, ¿no? Entonces, pues también es importante. El Ángel de la Independencia, que se inaugura el 16 de septiembre de 1910, el Museo Nacional del Arte, que era el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, que se mandó construir en el 84, si mal no recuerdo, 1884, y luego pues, lo terminan unos 5 años después. El Palacio de Bellas Artes, que en 1904 Adamo Boari es el que inicia la construcción de este recinto teatral, y igual se culmina hasta después. Fíjense, el bosque de Chapultepec se manda, digamos, cercar para que ya no se vendan esos predios y para convertirlo ahora sí en un bosque como tal, ¿no? Digamos, en un parque nacional, que no es parque nacional, es un bosque al final de cuentas. Pero esto también es en los momentos de celebración de la independencia. Un monumento a la revolución, el Palacio de Lecumberri, que se convirtió en la cárcel, por ejemplo, en 1900, el hemiciclo a Juárez. Ahí sí nunca dejó Porfirio Díaz de alabar a Juárez. Acordémonos que era su maestro, era su ídolo, ¿no? Hasta cierto punto, el propio Benito Juárez. Y el Palacio Postal, que es el que estamos viendo actualmente. Y la Castañeda, ¿no? También, creo. La Castañeda, exactamente, que está aquí. Bueno, yo vivo cerca de aquí, de donde estuvo, ¿no? Y estudié ahí en donde estuvo, en Prepa 8. Que bueno, era un cachito ya, lo del Prepa 8 ya casi tocaba los límites, ¿no? En realidad la Castañeda pues, es un poquito más para abajo, pero técnicamente ahí, en efecto, la manda a construir el propio Porfirio Díaz, ese manicomio, un hospital para enfermos mentales se llamaba, oficialmente, no era manicomio. Ahí está su segunda esposa, doña Carmen Romero Rubio. ¿Sale? ¿Dudas? Dudas, preguntas, comentarios. Ya, no sé si la siguiente clase nos puedes dar un poquito, comentar rápidamente de este personaje de su esposa, ¿no? ¿Por qué con ella? ¿Por qué con esa familia? Exactamente, sí. Por eso sí que tienes razón. Aquí me quedo vamos a intentar, por supuesto, la próxima clase abarcar unos 15, 20 minutos únicamente para terminar de ver el Porfiriato y digamos el por qué se levantan en su contra y hablar de la Revolución Mexicana, porque es un tema muy, muy largo, pero vamos, al final intentar clarificar sobre todo en los procesos. A lo mejor no a fondo, pero sí en los procesos de la Revolución Mexicana. ¿Sale? Buenísimo. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, comentarios, nos veríamos la siguiente clase. Gracias, Daniel. Gracias a Nos todos. vemos la siguiente, gracias, ¿eh? Gracias. Y de acuerdo con Thaís, que sí, mucha información. Pero sí, no, es que sí son temas muy, muy largos. Sí, pero no se preocupen. Incluso a ver si les puedo compartir estas fotos, sobre todo para que las vean, para que las tengan Buenísimo. imágenes. Va. Gracias, Mil Daniel. gracias. 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 Chao. Que estén bien. Bye, bye. Igualmente. Adiós. Bye. Estén bien. Igualmente.